Cruce Cenepol por Holstein, para producir leche, en el trópico. Los bovinos, resultado del cruce, de Holstein y Cenepol, aporta a la ganadería, especializada en leche, lo mejor de estas dos razas bovinas, tanto en el trópico bajo, este F1 obtiene rendimientos que se pueden comparar con los rendimientos de las vacas en el trópico alto. La raza bovina Cenepol ha sido utilizada en muchos cruces ganaderos, debido a sus bondades que aporta, siendo estas la adaptabilidad y resistencia al trópico bajo. Algo que llama la atención es que es la única raza de los Bostaurus con estas capacidades. Las vacas puras de la raza Cenepol producen en promedio de leche 8 litros diarios. Cuando es cruzado con la raza lechera Holstein, se pueden lograr hasta los 18 litros por día. Expertos ganaderos aseguran que, al agregar la raza bovina Cenepol a cruces F1, como Holstein por Brahman, Pardo por Brahman, Cimental por Brahman o Gyr X Holstein, se obtienen trihíbridos con muy excelentes resultados. La raza Cenepol aporta en los cruces frescura en la genética y aumenta el vigor híbrido, y algo a resaltar es que es con una de las pocas Bostaurus que se pueden adaptar al trópico bajo. Al utilizar a la raza Cenepol, en el cruce se busca una mejora en la adaptación. En sí un ganado manso, los ganaderos que cruzan Holstein con Gyr han podido observar que el macho les puede salir un poquito descarnado, por lo que han decidido incluir a la raza Cenepol para mejorar este aspecto. Podemos concluir que, si usted tiene la visión de mejorar la producción de leche en climas cálidos, pero teme introducir razas que no se adapten bien a estas condiciones, la opción de Cenepol por Holstein, que es denominado Ceneol, es una buena base para mejorar la obtención de litros de leche en las extremadas condiciones del trópico bajo.